Definamos el conjunto de partes de un conjunto o el conjunto potencia de un conjunto. Supongamos que X es un conjunto. Se define el conjunto de partes de X o el conjunto potencia de X, aunque bueno, yo pues siempre le voy a llamar el conjunto de partes de X o las partes de X, como el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. Bueno, este conjunto se denota por una P, así, con una doble línea vertical, como cuando escribimos los números naturales o los números reales, X, y esto por definición es el conjunto formado por todos los conjuntos A, tales que A es un subconjunto de X. Entonces, fíjate que si tenemos X un conjunto y A un subconjunto de X, entonces nosotros a A lo podemos ver como un conjunto y también como un elemento. Nosotros tenemos que A es subconjunto de X, como hemos escrito ahí, pero si A es subconjunto de X, también tenemos que A es un elemento del conjunto de partes de X. A es un elemento de P de X. O sea, que un conjunto puede ser a la vez conjunto y elemento, según donde lo veamos. Entonces, bueno, ahora vamos a presentar ejemplos de cálculo de las partes de conjuntos, para conjuntos sencillos, Pero, aunque sean conjuntos sencillos, siempre es muy interesante a la hora de obtener los elementos de partes de X hacerlo de forma ordenada, para así no dejarnos ningún elemento de partes de X. Y hacerlo de forma ordenada, en nuestro caso, va a ser hacerlo por el número de elementos de estos subconjuntos. O sea, lo haremos por orden creciente del número de elementos. Entonces, presentamos un primer ejemplo muy sencillo, pero no el más sencillo, o los más sencillos. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a dejar para después. Entonces vamos a considerar el conjunto X formado por dos elementos que van a ser el 1 y el 2. Entonces vamos a calcular partes de X. Partes de X, que ya sabes que es un conjunto. ¿Esto qué es? Pues mira, partes de X es el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. Y claro, fíjate que X tiene dos elementos, el cardinal de X es 2. Luego, los subconjuntos de X tendrán 0 elementos, 1 elemento o 2 elementos. Entonces, tenemos que con 0 elementos, ¿qué subconjuntos tenemos de X? Pues con 0 elementos, todo conjunto solo tiene un subconjunto, que es el vacío. Con un elemento, ¿qué subconjuntos de un elemento tiene partes de X? Pues el conjunto formado por el elemento 1 y el conjunto formado por el elemento 2. Tendremos dos elementos de partes de X ahí. Y con dos elementos, pues, ¿qué subconjunto tenemos con dos elementos de X? Pues el propio X, el conjunto 1, 2. Por lo tanto, de aquí obtenemos que partes de X pues está formado por los elementos, que ya sabes que son conjuntos también, vacío, el conjunto 1, el conjunto 2 y X. O sea, tendría 4 elementos que serían esos conjuntos y por lo tanto en este caso pues tenemos que el cardinal de partes de X pues sería, pues vamos a contar, 1, 2, 3 y 4. Tendremos que el cardinal de partes de X sería 4. Vamos a poner aquí otro ejemplo a ver si me cabe. Y ahora vamos a considerar un conjunto formado por 3 elementos. X, el conjunto formado por el 1, 2, 3. Entonces vamos a obtener partes de X. Bueno, en nuestro caso ya sabes que el cardinal de X, el número de elementos de X es 3. Y entonces ahora subconjuntos de X pues tendremos de 0 elementos. Tendremos el vacío de un elemento, pues igual que antes, pues son los conjuntos formados por un único elemento, por los elementos de X, el 1, el 2 y el 3.
Así, de forma ordenada, no nos dejamos a ninguno. Con dos elementos, pues tendríamos el 1, 2. Ya sabes que cuando tenemos un conjunto, pues los elementos los escribimos entre llaves y el orden ahí pues no quiere decir nada. O sea, es lo mismo el conjunto 1, 2 que el conjunto 2, 1. Ahora tendremos el 1, 3 y 2, 3. ¿Vale? Y ahora con tres elementos, pues tendríamos el conjunto 1, 2, 3 solamente. O si quieres, pues oye, pones directamente el X. Entonces, ahí tenemos todos los elementos de partes de X, y entonces partes de X sería el conjunto formado por el vacío, por el 1, por el 2, por el 3, por el 1, 2, 1, 3, 2, 3 y ahora 1, 2, 3, que es X. Entonces, ¿cuántos elementos tiene partes de X en este caso? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, cardinal de partes de X sería igual a 8. Cardinal de partes de X cuando X tiene dos elementos es 4. Y el cardinal de partes de X cuando X tiene tres elementos es 8. Fíjate que esos cardinales son potencia de 2. Yo dejo caer eso. Y seguimos ahora con un ejemplo más complicado porque vamos a considerar un conjunto formado por 4 elementos. X, el 1, 2, 3, 4. Bueno, podría ser A, B, C, D o los elementos que tú consideres. ¿Vale? Entonces, pues fíjate que el cardinal de X en este caso es 4 y vamos a calcular partes de X. Partes de X, que ya sabes que es el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. Entonces, pues calculamos partes de X de forma ordenada. Tenemos que esto sería el conjunto formado por subconjuntos de 0 elementos, el vacío. Subconjuntos de un elemento, pues el conjunto formado por el 1, el conjunto formado por el 2, el conjunto formado por el 3 y el conjunto formado por el 4. Ahora, subconjuntos de dos elementos, pues el 1, 2, 1, 3, 1, 4, el 2, 3, 2, 4, 3, 4. Y ahora, subconjuntos de tres elementos, pues tenemos el 1, 2, 3, el 1, 2, 4, el 1, 3, 4 y el 2, 3, 4. Y ahora, subconjuntos de 4 elementos, pues el propio X. Entonces, ¿cuál sería el cardinal de partes de X? Recuerda que cuando X tenía 2 elementos, el cardinal de partes de X era 4. Cuando X tenía 3 elementos, el cardinal de partes de X era 8. Y cuando X tiene 4 elementos, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Vaya, qué coincidencia. Porque teníamos que los cardinales de partes de X para cuando X tiene 2 o 3 elementos era para 2 elementos 4, para 3 elementos el cardinal de partes de X es 8, para 4 elementos el cardinal de partes de X es 16, que también es una potencia de X. Bueno, esto se pone interesante, Bueno, vamos a ir a por los casos más básicos, ¿vale? Vamos a considerar ahora, vamos a poner ejemplo también. Pues en primer lugar vamos a considerar X igual al vacío. Entonces tenemos que el cardinal de X es igual a 0. Entonces, ¿qué sería partes de X en este caso? Pues el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. Pero vacío, el único subconjunto que tiene es vacío. O sea que partes de X estaría formado por el conjunto vacío. Entonces fíjate que si X tiene 0 elementos, el cardinal de partes de X, pues ¿cuántos elementos tiene partes de X? Pues tiene 1. Siempre obteníamos que el cardinal de partes de X era una potencia de 2, pero ahora falla, ¿no? Es 1. No, perdona, 1 es 2 elevado a 0. Bueno, entonces se sigue cumpliendo eso. Y si X está formado por un elemento, por ejemplo, si X está formado por
el 1 solamente, ya sabemos que el cardinal de x sería en este caso 1, y entonces partes de x, en este caso, pues sería el conjunto de todos sus conjuntos de x, pues tendríamos conjunto formado por ningún elemento, el vacío, y el conjunto que tiene cardinal 1, que es el propio x. Y entonces tenemos que el cardinal de partes de x sería, en este caso, 1 y 2. Entonces, aquí podemos resumir lo de los cardinales si quieres, y vamos a escribirlo de forma ordenada. Si cardinal de x es 0, entonces el cardinal de partes de x es 1. Si el cardinal de x es 1, entonces el cardinal de partes de x es 2. Y ahora, esto ya lo hemos borrado, pero recuerda que si el cardinal de x es 2, el cardinal de partes de x es 4. Si el cardinal de x es 3, el cardinal de partes de x es 8. Y si el cardinal de x es 4, el cardinal de partes de x es 16. Entonces ya habíamos observado que esto eran potencias de 2. Fíjate, tenemos que esto es 2 elevado a 0, esto 2 elevado a 1, esto es 2 elevado a 2, esto es 2 elevado a 3, esto es 2 elevado a 4, este 0 aparece aquí, este 1 aparece aquí, este 2 aparece aquí, este 3 aparece aquí en el exponente, siempre la base 2, este 4 aparece aquí. Ah, entonces uno dice, mira, clarísimo. Pues se tiene que, si el cardinal de x es n, entonces el cardinal de partes de x es 2 elevado a n. Se ve clarísimo. Lo he hecho para 5 casos, entonces pues se tiene siempre. Con esto hay que ir con mucho cuidado, Que nosotros tengamos que esta propiedad se cumple para 5 casos no quiere decir que se cumpla siempre. O sea, en matemáticas muchas veces se ha demostrado para millones de casos y después de años pues ha habido un ejemplito que ha mandado al traste una propiedad. O sea que esto nos sirve. Lo que hay que hacer es demostrarlo. Y efectivamente, esto es cierto y se puede demostrar. Y además, pues la demostración no es nada complicada. Una forma de demostrar esto es usando el binomio de Newton. Es sencillo. Entonces yo aquí no lo voy a hacer, pero digo que esa demostración no es sencilla, de hecho yo creo que la tengo por ahí en algún vídeo, y pues, se cumple siempre que si el cardinal de un conjunto es n, el cardinal de partes de x, o sea, el cardinal del conjunto formado por todos los subconjuntos de x es 2 elevado a n. Si el cardinal de x es n, entonces x tiene 2 elevado a n subconjuntos.